Saludos a todos. Vamos a iniciar leyendo la palabra. Génesis capítulo 2. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bebelío y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta versículo 17. Nosotros hemos estado viendo desde el inicio de este seminario la importancia de la Biblia, la importancia de nosotros poder apoyar nuestro corazón, nuestro conocimiento y creer en Dios a través de su palabra. Porque nuestro corazón es muy cambiante. Lo hemos dicho reiteradas ocasiones. La semana pasada veíamos el origen del hombre. Cómo el hombre tuvo un origen muy bueno delante de Dios. Dios creó al hombre y Dios le permitió todas las cosas al hombre. Le permitió poder, le permitió dirigir todas las cosas, los animales, tener poder sobre todo. Pero nosotros vemos Génesis capítulo 2, cómo Dios pone el hombre en el Edén y le dice al hombre: mira, este es el Edén. Tú puedes comer de todo lo que hay aquí. Pero hay una cosa que Dios le dice al hombre que no puede hacer. Una sola cosa. Dios le dice: mira, en el medio del huerto hay 2 árboles. Uno se llama el árbol de la vida y el otro el de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. El día que comas, ciertamente morirás. Hoy yo he leído esta palabra porque quiero hablar sobre el origen del pecado. El origen del pecado.
Nosotros hemos escuchado continuamente el pecado, el pecado, el pecado. Hemos escuchado continuamente, pero debemos entender el origen y qué consecuencias tiene. ¿Qué consecuencias tiene? Dios le dijo al hombre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Una palabra muy fuerte, una palabra que nos daría mucho temor, mucho temor. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hasta versículo 7. Nosotros aquí podemos ver el pecado del hombre, el origen del pecado. Sucedió muy rápido luego de la creación del hombre. Como el hombre cometió pecado, el hombre desobedeció la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo en esta palabra hay una serpiente astuta, dice la palabra, muy astuta. Y esta serpiente le hace una pregunta a la mujer. Mujer, versículo 1, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ella le pregunta a la mujer. Y la mujer responde, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de algo. La mujer respondió a la serpiente. Ella comenzó muy bien. No, nosotros podemos comer de todos los árboles, pero del que está en medio del huerto, así está respondiendo la mujer. Primer error. En el medio del huerto habían dos árboles, pero ella dijo, el que está en medio del huerto.
pero habían dos. Y también dijo, no podemos comer ni tocarlo. Tocarlo. ¿Cuándo Dios habló de tocar? Dios nunca mencionó la palabra tocar. Pero ella siguió. Si comemos o tocamos, ella dice una palabra, para que no muráis. Muráis. Ella no estaba segura. No estaba segura. Por eso cuando la serpiente escuchó, ella no está segura de la palabra de Dios. Porque la serpiente conocía muy bien la palabra de Dios. Había escuchado muy bien cómo Dios les había enseñado a ellos. Ella sabía, hay debilidad. No tiene la palabra de Dios exactamente, no la tiene. Por eso podía molestar. No, mujer, eso no es verdad. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Ustedes serán como Dios, van a conocer el bien y el mal. Cuando la mujer escuchó esa palabra, seremos como Dios. Muy bueno, muy maravilloso. Nosotros debemos de entender algo. La semana pasada decíamos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo que era de Dios era del hombre. El hombre era como Dios. El hombre tenía todo. Tenía todo. Pero en ese momento, el hombre, el ser humano, botó la palabra de Dios. Botó la palabra de Dios para aceptar otra palabra. Otra palabra. Yo voy a ser como Dios. Yo voy a conocer el bien y el mal. ¿Y qué hicieron? Comieron. Desobedecieron a Dios. Botaron la palabra de Dios. Ese es el pecado. Ese es el origen del pecado. El hombre botó la palabra de Dios. Botó la palabra de Dios. Aceptó otra palabra. Cuando alguien nos dice, mira, tú no puedes caminar en esa dirección. No puedes. Tienes que caminar en esta dirección. Para nosotros dejar de caminar en esta dirección, ¿qué debe pasar? Debemos botar esa palabra y aceptar lo contrario. Aceptar lo contrario. Mientras no botemos esa palabra, mientras no la botemos, nosotros no dejaremos de caminar ese camino. Pero cuando botamos esa palabra, nosotros inmediatamente cambiamos de dirección. Cambiamos de dirección. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este corazón. Este origen del pecado. El hombre botó la palabra de Dios.
Muchos nos preguntamos, ah, sí, Adán votó la palabra de Dios, Eva votó la palabra de Dios, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Eso qué tiene que ver con Juan? ¿Eso qué tiene que ver con Pedro? ¿Eso qué tiene que ver con Gregoria? ¿Qué tiene que ver eso? Si fue Adán que cometió pecado, no fuimos nosotros. Nosotros debemos entender cómo esta palabra ha repercutido en cada uno de nosotros, en todos nosotros. Porque ese pecado, ese origen, nos afecta a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Aunque nosotros no estábamos ahí, aunque nosotros no fuimos los que les dijimos a Eva o a Adán que comieran ese fruto. Pero esa muerte, como dijo Dios, ciertamente morirás, llegó a cada uno de nosotros. Ustedes se preguntarán, Dios dijo una palabra muy clara y Dios no miente. El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Dios dijo que ese día iba a morir, no al día siguiente, no dentro de 20 años, no dentro de 30 años. Ese día morirá. Pero ¿cómo? Porque nosotros vemos que Adán, que Eva, no murieron físicamente ese día. Ellos siguieron caminando. Sí, Dios los juzgó a ellos, pero ellos siguieron caminando, ellos siguieron viviendo, tuvieron hijos. Nosotros debemos entender esa muerte, a qué Dios se refiere. Esa muerte es una muerte espiritual. Es una muerte delante de Dios. Para Dios ya están separados de Dios. Están separados. Por eso, el libro de Romanos, capítulo 5, vamos a ver Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué nos dice la palabra? Por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Entró el pecado en el mundo. No solamente el pecado. Juntamente con ese pecado, entró la muerte. Dice la palabra que la muerte pasó a todos los hombres. A todos los hombres. Nosotros habíamos escuchado, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo que tenía Dios también era del hombre. Dios le dio poder, Dios le dio la gracia.
El hombre tenía comunicación directa con Dios. Pero cuando entró el pecado, el hombre se desconecta totalmente de Dios. Porque espiritualmente está muerto. Porque llegó el pecado. Llegó el pecado. Y esa muerte, ese pecado, pasó a todos los hombres, a todos. Cada uno de nosotros proviene de Adán. Proviene de Adán. Ustedes han visto los pescados cuando están llenos de huevos por dentro. Cuando alguien pesca ese pescado, el pescado, todos esos huevos que están dentro, juntamente con ese pescado, todos mueren. Todos mueren. Aunque fue el pescado, solamente fue el pescado que tomó esa carnada. Pero todo lo que está dentro, todo muere. Así pasó con nosotros, con ese pecado que cometió Adán. Ese origen nos llevó a nosotros a la muerte. Nos desconectó con Dios. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Muy importante. Porque para nosotros entender el corazón de Dios, para nosotros estar unidos con Dios, debemos de entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Si no entendemos nuestra condición, es imposible que nos podamos conectar juntamente con Dios. Es imposible. Al inicio del seminario, nosotros hablamos de la importancia de la Biblia y por qué debemos apoyarnos en la palabra y no en nuestro pensamiento. No en nuestro pensamiento, sino en la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Luego de que el hombre cometió pecado, ¿cómo se convierte el hombre? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice la palabra que el corazón del hombre, ¿cómo se convirtió? Luego de ese pecado, luego de la separación con Dios, separado de Dios, los pensamientos del hombre continuamente mal, continuamente mal. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando Dios dice mucho, ya nosotros no podemos imaginar. Dios, el creador de todo, algo lo considera mucho.
mucho problema, mucho problema. Por eso, por medio de ese origen del pecado, del hombre desobedecer la palabra de Dios, de separarse con Dios, todo el pensamiento del hombre continuamente mal, separado con Dios. Se separó el hombre de Dios. La palabra nos dice, el hombre tiene un pensamiento bueno, otro malo, algunos regular. No, Dios vio todos. Solamente sale maldad de sus corazones, continuamente mal. Por eso, el libro de San Mateo, vamos a ver, San Mateo, capítulo 15. San Mateo, capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La palabra nos enseña claramente. ¿De dónde sale toda esa maldad? ¿De dónde salen todas esas transgresiones? De nuestro corazón. De nuestro corazón salen. Salen de nuestro corazón. Porque por Adán todos recibimos esa condenación. Todos recibimos ese corazón. Por esa desobediencia, por votar la palabra de Dios, recibimos ese pecado, esa muerte delante de Dios. Esa muerte. Vamos a ver, Isaías capítulo 55. Libro de Isaías capítulo 55. Versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Dios nos está enseñando cómo son nuestros pensamientos comparados con el pensamiento de Dios. Cómo es nuestro camino comparado con el camino de Dios. Tienen una distancia del cielo a la tierra. Muy diferentes. Muy diferentes. Como nosotros conociendo nuestro corazón, conociendo nosotros mismos, nuestros pensamientos, podemos apoyarnos en nosotros mismos.
¿Cómo podemos creer en nosotros mismos? Por eso el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Yo he escuchado mucha gente diciendo: no se puede confiar en el hombre, en el ser humano, no se puede confiar. Pero no entiendo por qué se excluye a sí mismo. Yo no puedo confiar en nadie, pero podemos confiar en nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si todos tenemos el mismo corazón, si todos tenemos los mismos pensamientos, de continuo solamente el mal. Por eso, ese pecado que nosotros leímos, que vimos con Adán, ahora nosotros pensamos cómo ese pecado nos perjudica a nosotros. Nosotros vemos cómo 100% también igual a nosotros llegó la condenación, llegó la muerte. Llegó la muerte. Como nosotros, la palabra nos enseña, no podemos confiar en nosotros mismos. Y el primer día decíamos, lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es apoyarnos en la palabra de Dios, entender el corazón de Dios. Porque por nosotros mismos no se puede. No hay manera, no hay forma. Ese pecado entró por Adán. Esa muerte llegó. Mucho problema. Porque nos separó de Dios. Estando separados de Dios, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo Dios nos puede guiar? No se puede. No se puede. Por eso nosotros necesitamos volver a Dios. Volver a Dios. Y solamente a través de Dios, solamente a través de seguir su manera, nosotros nos podemos conectar con Él. No por nuestro pensamiento, no por nuestra fija idea. Debemos encontrar la voluntad de Dios. Y para eso es este seminario. Primero, para entender que por nuestra manera, por nuestra forma, no podemos comunicarnos, no podemos acceder a esa comunión con Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra. Porque ese pecado que no cometimos nosotros, ese origen del pecado, a través de Adán, a través de Eva, llegó a cada uno de nosotros. Llegó a cada uno de nosotros. Llegó esa muerte espiritual. Esa muerte es muy peligrosa, porque no es una muerte física, no es una muerte física. Es estar separado con Dios para siempre.
es estar separado con Dios. Por eso cada uno de nosotros necesita volver a Dios, recibir su gracia, recibir su misericordia. ¿Y cómo nosotros podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos volver a Dios? En verdad, nosotros debemos agradecer mucho a la palabra, porque por medio de la palabra de Dios, Dios nos muestra todo. Primero nos muestra nuestro corazón, nos muestra nuestro origen, nos muestra nuestro pecado y luego nos muestra el camino hacia la salvación. El camino hacia la salvación. Pero para recibir el camino hacia la salvación, debemos entendernos nosotros mismos. Debemos entendernos. Debemos entender que ese pecado de Adán, ese pecado, lo recibimos todos. Lo recibimos todos. Y por ese pecado llegó la muerte. Llegó la muerte. La muerte espiritual. Una muerte que nos separó de Dios. Nos separó de Dios. Vamos a ver una palabra, Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículo 1. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Vamos a leer versículo 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Yo quiero hacer esta introducción. Dios, cuando vio el corazón del hombre, primero Dios les enseñó a ellos los mandamientos y las leyes. Miren, estos son los mandamientos y las leyes.
Cuando ustedes fallen en estos mandamientos, en estas leyes, solamente hay una manera de ustedes recibir el perdón. Ustedes van a buscar un becerro o un cordero que no tenga defecto. Lo tendrán que llevar al sacerdote. Y Dios instituyó un tabernáculo, que la palabra nos enseña que ese tabernáculo se hizo igual como uno que está en el cielo. Por eso Dios le enseñó a Moisés: mira, Moisés, tú vas a hacer así. Cuando el pueblo pecare, va a buscar un cordero, un becerro sin defecto, lo van a llevar al sacerdote. El sacerdote tiene que estar limpio también. Van a sacrificar ese animal, y ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, va a permitir que el pueblo, que la persona reciba el perdón. Solamente hay esa forma, porque Dios instituyó que solamente la sangre puede dar remisión, puede dar perdón, solamente a través de la sangre. Se necesita la muerte, pero no puede ser la muerte de nosotros, porque si morimos separados de Dios con pecado, vamos a ir al infierno. Vamos a seguir separados de Dios hasta siempre. Por eso Dios dijo, vamos a ver el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Porque por el pecado entró la muerte. Por eso Dios instituyó esta manera. Por medio de un cordero se puede pagar el pecado. Ese animal va a morir en vez de ti. Va a morir en vez de ti. Dios instituyó esta manera para que nosotros conozcamos la manera perfecta de Dios. Lo que Dios iba a hacer por cada uno de nosotros. Porque nosotros vemos que estando en esa condición de recibir el pecado por Adán, en verdad no hay manera para conectarnos con Dios. No la hay. Solamente a través de la gracia, a través de la misericordia de Dios, nosotros podemos recibir la gracia. Solamente. No por nuestra forma. Nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Nuestro camino son diferentes. De nosotros solamente sale continuamente el mal. Por eso nuestro único apoyo está en conocer la palabra de Dios, en creer y recibir la gracia por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero si no conocemos nuestra condición,
no podemos recibir. No podemos recibir lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso, en este día, nosotros hemos escuchado esa condición que a través de Adán, a través de ese origen del pecado, todos nosotros la recibimos. Todos nosotros la recibimos. Y es muy importante que podamos entender esto. Es muy importante que podamos recibir esta palabra. Porque si no entendemos esta palabra, no podremos entender la salvación. No podremos entender el camino de la gracia. El camino de la gracia. Por eso yo estoy muy agradecido en este día de poder compartir esta palabra. Y les invito a todos a que continúen escuchando, continúen recibiendo la palabra, porque Dios nos enseña nuestro corazón para luego cambiar, para luego darnos la manera y nosotros cambiar, darnos la gracia, darnos la gracia. Por eso yo estoy muy agradecido que hayan podido escuchar este seminario, y la próxima semana nosotros vamos a seguir escuchando, vamos a seguir recibiendo la palabra, para que al final de este seminario nosotros podamos entender el corazón de Dios y todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias, porque usted, Señor, nos ha permitido su misericordia. Sea usted quien nos dé su palabra en cada momento. Sea usted, Señor, quien nos permita recibir el corazón suyo, Señor. Nosotros podíamos ver hoy cómo Adán, como el primer hombre, recibió el pecado, botó su palabra, Señor, y aceptó el corazón de Satanás. Por eso, por ese pecado llegó la muerte, Señor, llegó la condenación a cada persona. Y usted, Señor, nos muestra ese corazón, ese origen, para nosotros poder luego recibir la gracia, para poder entender, Señor, para qué usted mandó a Cristo a este mundo y por qué, Señor, usted nos permite su palabra, nos da un corazón diferente y nos muestra su gracia, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano en este día y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén. Muchas gracias por participar.